Probabilidad y causalidad en la filosofía. Un ensayo de María Pilar González Fernández. Resumen: el legado científico-filosófico de Max Born, al estar vinculado a la conocida como interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica o interpretación de Copenhague, ha sido entendido desde el marco de una filosofía de la ciencia de onda como la más clara defensa de una postura indeterminista acausal. Frente a este orden de cosas, este artículo pretende lograr dos objetivos. El primero consiste en mostrar cómo la interpretación de Born, a pesar de instaurar de forma definitiva el indeterminismo y el ámbito de la física elemental, no implica el abandono de una explicación causal de los fenómenos físicos. El segundo trata de defender la posibilidad de reivindicar una interpretación realista de la labor científica a partir de la noción de invariantes observaciones que Born propone, conciliando el aspecto dual de la realidad elemental en favor de su carácter corpuscular y analizando la aporética noción de probabilidad objetiva que su interpretación instaura. Introducción. La interpretación probabilística de la función de onda propuesta por Max Born ha sido considerada el tercer pilar que sostiene, junto con el principio de complementariedad de Niels Bohr y las relaciones de incertidumbre de Werner Heisenberg, la conocida como interpretación de Copenhague, teniendo en cuenta que esta última se ha situado en términos generales en el marco de una filosofía de la ciencia de corte instrumentalista. Parece que la aportación de Max Born no puede sino defender una imagen no realista de la ciencia. Es decir, se tiende a aceptar de forma crítica que la labor científica y filosófica de este autor avala en gran medida un planteamiento positivista. No olvidemos que Max Born abre las puertas al indeterminismo y este hecho parece propiciar un alejamiento respecto de una visión intuitiva del mundo físico. Frente a este orden de cosas, la finalidad de este artículo es bien distinta. Este presenta dos objetivos fundamentales. El primero de ellos se hace eco de nuestro afán por mostrar que, a pesar de la existencia de discursos que afirman que la interpretación probabilitaria de Born conduce a una violación del principio de causalidad, es posible defender la existencia de una legalidad causal en el contexto fenoménico del mundo cuántico desde el indeterminismo que instaura dicha interpretación, rompiendo así la equiparación clásica existente entre las nociones de determinismo y causalidad.
El segundo se vincula a nuestra pretensión de defender que dicha interpretación se sostiene dentro de una imagen realista de la ciencia, aunque esto implique una severa reconstrucción de la noción de realidad física. En relación con esta última cuestión, será preciso determinar el tipo de realidad atribuible a los objetos del conocimiento ofrecidos por la física cuántica. Partiendo del legado de Born, se analizará la posibilidad de construir una noción de realidad débil basada en invariantes observacionales, capaz a su vez de restablecer una imagen intuitiva del mundo físico dentro de los límites permitidos por las leyes que rigen el mundo cuántico. Todo ello permitirá finalmente reinterpretar la dualidad onda-corpúsculo desde la prioridad de esta última en contra del punto de vista de Louis de Broglie o de Erwin Schrödinger. Comenzaremos analizando precisamente el problema que suscita en mecánica cuántica el hecho de enfrentarse a una dualidad esencial en el estudio de la materia y de la luz, partiendo de la evolución de la noción de onda a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX. Este análisis, junto con las diferentes tentativas de solución reflejadas en planteamientos teóricos divergentes como los de los dos físicos citados, nos servirá para contextualizar la interpretación estadística que Born elabora y así poder desarrollar posteriormente los dos objetivos ya señalados. Hablando de ondas, volvamos la vista hacia atrás en el tiempo, hacia la física del siglo XIX. Recordemos las explicaciones científicas de los fenómenos lumínicos proporcionadas entonces. Deberemos hacernos cargo de la lucha existente entre dos teorías rivales, la ondulatoria y la corpuscular, a la hora de definir la naturaleza de la luz como onda o como corpúsculo. Es decir, a finales del siglo XIX, la luz solía explicarse en términos de un movimiento ondulatorio en el que cada longitud de onda correspondía a un color determinado. Esta idea era aceptada, si bien teniendo en cuenta que la hipótesis corpuscular de Newton, que definía la luz como una lluvia de partículas de corpúsculos despedidos por el cuerpo luminoso, explicaba fenómenos que la teoría ondulatoria de Huygens no era capaz de asumir. Pensemos, por ejemplo, en la propagación rectilínea de la luz. Pero aunque Newton también había contribuido al avance de la óptica con descubrimientos tales como la descomposición de la luz blanca en su espectro, en la alternativa onda-partícula, el mundo científico terminó por ponerse del lado de Huygens debido fundamentalmente a las razones que exponemos a continuación. En primer lugar, la luz en modo alguno se propagaba como una línea recta en todas las circunstancias. De hecho,
existían dos fenómenos de radical importancia que no encontraban explicación en la teoría corpuscular: la difracción y la interferencia. Gracias a las aportaciones de Fresnel y Young, entre otros, se comprobaba la completa concordancia de la teoría ondulatoria en estos hechos problemáticos, contribuyendo a la defensa de la hipótesis de Huygens. Dicha hipótesis se fue consolidando hasta adquirir la forma de teoría electromagnética gracias a las investigaciones de Faraday, Ørsted, Hertz y fundamentalmente de Maxwell. Ahora bien, a principios del siglo XX comenzó de mano de Max Planck, conforme a la cual determinados fenómenos relacionados con la radiación del calor no podían conciliarse con las leyes clásicas del electromagnetismo y la teoría óptica aceptadas hasta entonces, sino que era necesario suponer que la emisión y absorción de la luz no tenían lugar en cantidades arbitrariamente pequeñas como mantenía la teoría ondulatoria, sino en cuanto de luz. A partir de ahí, sostenía que la cantidad de energía absorbida o emitida por un átomo era proporcional a la frecuencia, E igual a H por B, siendo H la constante que posteriormente llevaría su nombre. Planck mostraba cómo esta nueva constante era necesaria para una correcta descripción de los datos experimentales que se referían a la radiación electromagnética emitida por cuerpos sólidos esquematizados en un emisor ideal, el cuerpo negro, a cuyo comportamiento se aproximaban los llamados radiadores de cavidad. Apenas hizo falta esperar 5 años para que Einstein afirmara que la discontinuidad no tenía lugar solamente en la emisión y absorción de la luz, sino que la propia luz, que no consistía en suaves ondas, era discontinua o cuantizada. Demostraba que la radiación descrita por la ley de Planck en su forma límite, válida para las altas frecuencias, se comportaba desde el punto de vista termodinámico estadístico, como si estuviera compuesta por cuantos de energía, HB, siendo B la frecuencia considerada, que él mismo llamaría cuantos de luz. Dicho con otras palabras, en su opinión, la luz se comportaba como una lluvia de partículas. Parecía entonces que la vieja hipótesis de Newton cobraba fuerza de nuevo, ahora apoyada en nuevos hechos experimentales como el efecto fotoeléctrico, o posteriormente, ya en 1923, el efecto Compton, que enfatizaban la estrecha relación existente entre la emisión de energía y la frecuencia. Einstein afirmaría, refiriéndose en particular al efecto fotoeléctrico, que ese extraño comportamiento se comprendería inmediatamente si la luz se cuantizase
siendo su energía, como ya hemos visto, hv. La cantidad de electrones expulsados por la luz sería, por consiguiente, proporcional a la cantidad de fotones o cuantos de luz, y la energía de los electrones sería proporcional a la frecuencia. Como consecuencia, a pesar del escepticismo de la comunidad científica, tomaba consistencia el hecho de que la emisión y la absorción de la luz acontecían siguiendo saltos cuánticos, contrariamente a lo que cabría esperar siguiendo la teoría ondulatoria. Finalmente, en 1909, Einstein llegaba a la conclusión de que la radiación, tal y como la describía la ley de Planck, presenta tanto aspectos ondulatorios como corpusculares, poniéndose de manifiesto de forma más intensa los primeros en las frecuencias más bajas, los segundos en las más altas. Asimismo, esta dualidad onda-corpúsculo, referida hasta el momento a la problemática naturaleza de la luz, también afectaba a la naturaleza del electrón. Muy pronto quedó claro que el ámbito natural del cuanto de acción era el de la física atómica. La explicación proporcionada por Rutherford y colaboradores en torno a 1911 sobre la estructura planetaria del átomo, con un núcleo con la casi totalidad de la masa y carga positiva alrededor del cual se disponen los electrones, planteaba toda una serie de interrogantes acerca de las dimensiones y estabilidad del átomo y de los procesos de emisión capaces de producir los característicos espectros de rayas por emisión de luz en los gases incandescentes. Será Niels Bohr quien en 1913, en una serie de 3 artículos conocidos como la trilogía, proporcione una imagen del átomo explicando su estructura y haciendo encajar esta con los fenómenos de radiación estudiados, plantee en primer nivel de comprensión del átomo en términos cuánticos, sosteniendo que en cada átomo existen cierto número de estados denominados estados estacionarios y que cada uno de ellos posee una energía determinada. Asimismo, Niels Bohr afirmaba que la radiación emitida durante la transición de un sistema entre 2 estados estacionarios es homogénea, siendo la relación entre la frecuencia V y la energía total emitida E igual a HV. De este modo, los diferentes estados estacionarios de un sistema simple que concita en un electrón girando en torno a un núcleo positivo quedaban determinados por la condición de que la relación entre la energía total emitida
en la formulación de la condición de que en la formación de la configuración y la frecuencia de revolución del electrón fuese múltiplo entero de h sobre 2. Por último, mantenía que el estado permanente de un sistema atómico, es decir, el estado en el cual la energía emitida es máxima, estaba determinado por la condición de que el momento angular de cada electrón en torno al centro de su órbita fuese igual a h sobre 2pi. Bohr aplicaba el modelo planetario al átomo de hidrógeno y, observando la existencia de rayas espectrales, sostenía que el átomo solo puede hallar en un conjunto discreto de estados energéticos a los que corresponderían radios de órbitas que a su vez formarían un conjunto discreto. Frente a las leyes del electromagnetismo clásico, según las cuales el electrón se podría hallar en cualquiera de estas órbitas y tendría que irradiar, perdiendo de este modo energía y haciendo al átomo inestable, Bohr postulaba que el electrón que se encontrase en una de las órbitas de conjunto permitido, la más baja, no irradiaría. Asimismo, si el electrón se encontrase en cualquiera otra órbita, irradiaría energía hasta que alcance la órbita más baja, dando lugar a una emisión cuya frecuencia se expresaría como la relación entre las diferencias de energía entre los dos niveles y la constante de Planck. Naturalmente, esta cuantización de la energía contradecía las leyes de la mecánica clásica, pero era así como conseguía proporcionar una explicación para la estabilidad del átomo, dando al mismo tiempo cuenta de las características del espectro de emisión del hidrógeno. En definitiva, frente a la continuidad que destilaba cualquier cambio de estado en la física ordinaria, se planteaba la discontinuidad como explicación última de la estructura de la materia. A raíz de lo expuesto, nos encontramos ante una intrigante y disyuntiva: ondas o corpúsculos. Pero ¿cómo se solventa el problema? Nos encontramos ante dos posiciones posibles y casi simultáneas. Soluciones antes de llegar a la interpretación de Bohr. Por un lado, la propuesta de Louis de Broglie con su teoría de la doble solución, y por otro, la defendida por Erwin Schrödinger y sus paquetes de ondas. Comencemos analizando la primera de ellas. Louis de Broglie ejemplifica brillantemente la necesidad de resolver esta doble imagen que se iba fraguando por momentos. En un texto autobiográfico se observa cómo éste defendía ya en 1922 la necesidad de elaborar una teoría sintética que combinase ambos aspectos de la realidad elemental.
Digamos que de Broglie seguía los pasos dados por Einstein en 1909 al intentar alcanzar una síntesis entre la estructura discontinua de la energía radiante y los fenómenos ondulatorios. En 1922 publica dos artículos fundamentales que serán seguidos en 1923 de otros tres, en los que cristalizarán sus planteamientos en torno a una nueva teoría ondulatoria. En el primero de los artículos de 1923, de Broglie establece la relación V igual C sobre beta entre el movimiento de un corpúsculo libre y la propagación de su onda asociada, intentando dar así una interpretación a las condiciones de la estabilidad cuántica para los movimientos intraatómicos de los electrones. Consideraba que un cuerpo móvil coincide en el espacio con una onda de frecuencia V que se propaga en la misma dirección que él con la velocidad C sobre beta. Esta onda no podía corresponder a un transporte de energía y era considerada únicamente como una onda ficticia asociada al movimiento del móvil, siendo la velocidad del grupo de ondas de fase igual a la velocidad del móvil. De esta forma, de Broglie planteaba una idea de la dualidad onda-corpúsculo intuitiva y física. Las ondas asociadas a las partículas eran entendidas como ondas que las guiaban. En el segundo artículo, el 24 de septiembre de 1923, el físico francés buscó una aplicación precisa de sus ideas al caso de los fotones, esbozando una teoría de los fenómenos de interferencia y de difracción de la luz compatible con la existencia de los cuantos de luz. Así daba cuenta de la difracción de los átomos de luz, pugnando por encontrar un marco teórico apropiado en el que ondas y corpúsculos coexistiesen. Finalmente, en un tercer artículo del 8 de octubre mostraba cómo sus ideas conducían a una radiación del cuerpo negro a la ley de Planck, estableciendo una correspondencia entre el principio de mínima acción aplicado al movimiento de un corpúsculo y el principio de Fermat, explicando la propagación de su onda asociada. Todas estas aportaciones de Broglie consideradas fundamentales para el desarrollo de una nueva mecánica ondulatoria quedaron recopiladas en su tesis doctoral de 1924. Así, dando un paso más, comprobamos cómo consolida esta audaz idea introduciendo la noción de onda de Broglie o onda de materia que tendrá con el electrón la misma relación que la que ostentaba la onda luminosa con el fotón, empleando para ello todos los hechos conocidos en el caso de la luz. De hecho, llega a afirmar que
incluso los átomos y las moléculas ordinarios en forma de haces se comportan en lo que respecta a su distribución en el espacio de acuerdo con las leyes de la teoría ondulatoria, resultando al mismo tiempo igualmente claro que, por lo que se refiere a sus efectos mecánicos, conservan el carácter de partículas. Todas estas aportaciones encontraron su más firme rival, todas estas aportaciones encontraron su más firme aval en la comprobación experimental de la difracción de electrones realizadas por Davison y Kunzmann en un primer momento y confirmada posteriormente por el mismo Davison y junto con Gerner en 1927 y por Thomson. Ahora bien, llegados a este punto no podemos sino preguntarnos por la naturaleza física de esas ondas cuya realidad ya han quedado irrefutablemente demostrada. La hipótesis de Louis de Broglie, que asociaba a cada partícula una onda, fue pronto elaborada en una nueva mecánica. Si hay ondas, debe haber una ecuación de onda. La nueva mecánica basada en tal ecuación deberá incluir la mecánica de partículas ordinaria como caso límite. Esta fue la labor comprendida por Schrödinger, pero antes de que pasemos a estudiar la mecánica ondulatoria propuesta por Erwin Schrödinger, debemos referirnos a la posterior evolución del pensamiento de Louis de Broglie. Casi al mismo tiempo que Bohr proponía su interpretación probabilística, como veremos posteriormente, el físico francés, en un artículo escrito en el verano de 1926, intentaba reconciliar los cuantos de luz propuestos por Einstein con los fenómenos de interferencia y de difracción al considerar los cuantos de luz como singularidades de un campo de ondas. Poco después, en un segundo artículo de enero de 1927, desarrolla estas consideraciones respecto de la interpretación de la función de onda de Schrödinger y el movimiento de partículas. En la primavera de 1927, de Broglie hizo madurar estas ideas y las presentó en lo que denominó la teoría de la doble solución. De acuerdo con esta teoría, las ecuaciones lineales de la mecánica ondulatoria admiten dos tipos de solución: una función phi continua con significación estadística y una solución singular cuyas singularidades constituyen las partículas físicas bajo discusión. Así, mientras la solución continua phi, de acuerdo con la interpretación de Max Born, mide la probabilidad de la solución singular, describe la partícula en sí misma. Es decir, los corpúsculos son en realidad una suerte de singularidad de carácter permanente en el seno de una onda continua. De esta forma, de Broglie proponía una versión de la mecánica cuántica en la que
el corpúsculo identificado con una concentración de energía en una región en la que el corpúsculo identificado con una concentración de energía en una región singular del espacio preserva esencialmente su naturaleza clásica. Pero a diferencia de la partícula clásica, es guiado por una onda extensa phi, y así pude mostrar efectos de difracción e interferencia. La dualidad onda-partícula ha sido reducida por este físico a una síntesis. No se trata de elegir una imagen u otra, sino que onda y partícula constituyen la realidad física. La aportación de Schrödinger. Nos encontramos en 1925. Es entonces cuando Werner Heisenberg acaba de emprender la dura tarea de introducir un esquema formal, general, autónomo, que englobase todos los fenómenos cuánticos. Con ayuda de Max Born y Jordan, Heisenberg da lugar a lo que se conocerá como mecánica matricial. La primera teoría consiste en explicar los fenómenos cuánticos. Este formalismo implicaba, a los ojos de Heisenberg, un primer momento de renuncia a todo intento de descripción espacio-temporal de los acontecimientos, basándose exclusivamente en su desarrollo en magnitudes observables. Como consecuencia, la formulación exclusivamente matemática propuesta por Heisenberg se expresaba en términos de un álgebra no conmutativa para aquellas magnitudes observables de la teoría. Es decir, Heisenberg nos ofrecía un cálculo matemático que contemplaba magnitudes no conmutativas y que desafiaba cualquier interpretación visualizable, enfatizando el elemento de discontinuidad. No obstante, a pesar de renunciar a una descripción clásica en el espacio y en el tiempo, proporcionaba una teoría cuya concepción básica era el corpúsculo. Ahora bien, según se ha visto, Louis de Broglie ya había planteado la posibilidad de que el dualismo onda-corpúsculo pudiera ser una propiedad general del mundo microscópico, llegando a la conclusión de que cada cuerpo en movimiento podía acompañarse de una onda y que resultaba imposible separar el movimiento del cuerpo y la propagación de la onda. En ese sentido, se puede afirmar que había desarrollado los primeros elementos de una mecánica ondulatoria de partículas. Poco después, Schrödinger conoce los trabajos de Louis de Broglie y de Einstein e inspirado por ellos llega a una formulación completa de la mecánica ondulatoria de las partículas materiales. El problema de los estados estacionarios de Niels Bohr aparece bajo una nueva luz. Es un problema de valores propios asociados a una ecuación diferencial específica en derivadas parciales, la ecuación que después llamará ecuación estacionaria de Schrödinger. Los niveles energéticos corresponderán a valores propios, mientras que las perspectivas
de las respectivas soluciones propias corresponderán a valores complejos que, mediante su módulo al cuadrado, determinarán la densidad de distribución de carga de los electrones. Schrödinger, por tanto, ofrecía una teoría basada en el cuerpo familiar de las ecuaciones diferenciales, así a la mecánica clásica de fluidos y capaz de sugerir una representación visualizable sin demasiados problemas. Los electrones, siguiendo a de Broglie, serán considerados onda de materia, vendrían definidos por una función de amplitud de onda mecánica phi, cuya propagación era explicada mediante una ecuación diferencial de segundo grado en derivadas parciales para la función de onda phi y sus valores propios de energía. Se trataba más bien de un enfoque analítico que, procediendo a una generalización de las leyes clásicas del movimiento, subraya el elemento de continuidad y constituía una teoría sobre cuya concepción básica era la onda. Garantizaba así Schrödinger la conexión entre la física cuántica y los tradicionales fundamentos clásicos. Sin embargo, esta nueva mecánica también presentaba problemas. Schrödinger identificaba las partículas con paquetes de onda, una superposición de ondas monocromáticas que se concentraban especialmente. Schrödinger identificaba las partículas con paquetes de onda, una superposición de ondas monocromáticas que se concentraban espacialmente. Ahora bien, mientras que toda partícula supone una concentración de carga eléctrica en una pequeña zona de espacio con una localización casi puntual, los paquetes de onda se dispersaban rápidamente a lo largo de una amplia región. La no dispersión de los paquetes de ondas, comprobada experimentalmente, y la estabilidad de las partículas que se observaban en los procedimientos de colisión son fenómenos que atentan contra su planteamiento. Asimismo, el hecho de que durante el proceso de medida phi cambiase discontinuamente en una nueva configuración, lo que se conoce como colapso de la función de onda, resultaba inexplicable si nos encontramos ante una onda física expandiéndose de manera continua en el espacio. Otro aspecto problemático se vinculaba a la cuestión de que la función phi es una función en un espacio abstracto de configuración, no un espacio real, dependiendo su número de dimensiones del número de grados de libertad del sistema, y por tanto quedaba la aporética cuestión de que phi se define como una función compleja que se expresa mediante números complejos y no mediante números reales. Estos problemas, junto con la demostración de su identidad formal con la mecánica matricial de Heisenberg, significaron el comienzo de la derrota de los aspectos interpretativos
propuestos por Schrödinger, aunque para que ésta alcanzara un carácter definitivo fue necesario una nueva interpretación de dicha función de onda, la propuesta por Max Born. La interpretación probabilística de Max Born. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con este título más adelante.